Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de este seminario, Independencias, Estados, Liberalismos, la política y lo político en tiempos de revoluciones. Encuentro entre historiadores chilenos y españoles. Tenemos hoy una mesa formada por expertos en la temática de la nación, el Estado, el liberalismo, y vamos a pasar directamente a escuchar las exposiciones. En primer lugar, hablará la doctora Ana María Stuben, académica del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica y directora del programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile de la Universidad Diego Portales. Es doctora por la Universidad de Stanford y su campo de investigación ha girado en torno a Chile en el siglo XIX. Ana María, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Alejandro San Francisco por la organización de este encuentro, a la Casa de las Américas y a la Embajada de Chile y a la Fundación Chile-España, que nos han acogido todos tan amablemente y han permitido que estemos aquí. Así es que muchas gracias. Bueno, ayer, para los que estuvieron, la sesión consistió en que se trabajó la historiografía, es decir, cómo los historiadores concibieron el tiempo de sus antepasados. Hoy yo voy a permitirme reflexionar sobre cómo los contemporáneos concibieron el tiempo que vivían en Chile, ¿no? Bueno, Lynn Hunt escribió que para los contemporáneos de las revoluciones atlánticas el tiempo dejó de ser un dato obvio para convertirse en un tema de reflexión. La politización del tiempo y la temporalización de la política de que habla Javier Fernández Sebastián como características del mundo moderno impusieron nuevos códigos de inserción en el tiempo para las clases dirigentes de las primeras repúblicas. El rechazo a las formas pasadas puso en movimiento un futuro cuyas propiedades emergentes y posibilidades todavía no realizadas lo convertían en un futuro incierto e impuso el uso de una terminología respecto del cambio. Esto se relaciona también con la ideología del progreso, que inspiraba la idea de un tránsito desde el pasado por el presente hacia el futuro, como lo leían los hispanoamericanos en Voltaire, Condorcet, Saint-Simon, Raynal y otros referentes intelectuales. Las repúblicas hispanoamericanas debieron diseñarse en el contexto de esa modernidad que políticamente imponía nuevos paradigmas conceptuales y definía una filosofía de la historia que postulaba una marcha inevitable hacia un destino donde la razón y la ciencia triunfarían sobre la tradición y la costumbre. Las clases dirigentes que tomaron a su cargo el proceso de instauración republicana estaban conscientes que ello desencadenaba inevitablemente un proceso de revolución de expectativas que, por lo mismo que inevitables, despertaban temores profundos hacia sus implicancias respecto al cambio político, social y cultural. Es por ello que desde los primeros momentos intentaron mediar las relaciones entre el pasado y el futuro en un presente que se construía desde la política. El Estado como proyecto debía quedar indisolublemente atado a la hegemonía social de la clase dirigente. Como escribió Sucuré para la Francia del siglo XIX, la idea republicana también en Chile era más un modo particular de organización de los poderes en reemplazo de la monarquía que un régimen. Era una promesa que se desplegaba en un clima de incertidumbre, especialmente frente al pueblo como nuevo soberano. Los administradores del nuevo orden enfatizaban la noción de cambio gradual, lo que define su carácter conservador, de manera de evitar toda forma de descontrol ante el rumbo imprevisible que asumía el destino social y político en manos de un pueblo, al cual no se consideraba en condiciones de ejercer su potencia soberana a través del ejercicio de la ciudadanía, y en un escenario intelectual, donde el liberalismo desafiaba los pilares del orden tradicional, entre ellos la Iglesia Católica. El nuevo orden debía seguir lo definido como lo que llamaban el orden natural de las cosas, lo que Norbert Lechner ha llamado el poder normativo de lo fáctico, es decir, aceptarse que las normas de la clase dirigente correspondían con la realidad y eran lógicas y racionales. La apertura al cambio dependía entonces de la percepción de la vigencia de ese orden, medida del movimiento histórico hacia el progreso. Lo que aquí me propongo es demostrar que los forjadores del Estado y la nación chilena, así como sus publicistas, tenían conciencia plena de vivir un periodo de transición y de habitar ese espacio vacío de incertidumbre donde el requisito de la virtud era la medida del cambio y la educación en el eslabón que uniría en el futuro al hombre prerepublicano con el ciudadano de la República. Para ello,
Citaré solo algunos ejemplos que, contextualizados, permiten auscultar el recorrido y los intentos de evitar que ese tránsito inevitable se saliera del curso que la clase dirigente le diseñaba. En 1817, luego del triunfo en la batalla de Chacabuco, el Seminario de Policía, órgano editado por la imprenta del Estado del Gobierno Revolucionario y dirigido por el intendente de Santiago, citando a Bizet, que había traducido Camilo Enríquez, alertó contra los peligros de lo que llamó la suspirada libertad, a la que la nación estaba sujeta como, cito, efecto necesario del violento tránsito de un estado a otro, tan diferente sin haberse preparado muy de antemano para resistir las impresiones nuevas a que no estaban habituados. La mayor, en tales casos, es la sensación de una libertad desconocida y de la que por lo mismo son ignorados sus justos límites, sin que no es un bien, sino que es un mal grave o una feroz esclavitud. Tengamos pues circunspección, instruyámonos y mientras imitemos a nuestros paisanes del norte, refiriéndose a los Estados Unidos. En 1820, el censor de la Revolución publicó un artículo bajo el título Cuadro Político de la Revolución, en el cual abogaba porque se siga lo que llama un orden gradual, y afirma: para gozar de libertad y aún para sufrir la esclavitud, es preciso hacer una especie de aprendizaje antes de adquirir la paciencia habitual que necesita un pueblo esclavo y la constante moderación que debe animar al que sea libre. Haciendo mención a lo que llama la obra que pertenece al tiempo, califica de ilusorio anticiparse en formar un gobierno constitucional. El articulista asegura escribir solo, y cito, para el tiempo y circunstancias en que nos hallamos, y que respetando hasta la veneración los principios del derecho público, no hacemos más que modificar sus aplicaciones y preferir las ventajas prácticas a los encantos ideales. Al año siguiente, en el año 21, en el contexto de la expedición libertadora al Perú, se desató una polémica entre varios periódicos, entre ellos El Independiente, que dirigió una carta a Bernardo Higgins. El periódico afirmaba de que el país se encontraba en lo que llamó la infancia de la libertad. Y el republicano que responde a esta polémica señala que los males denunciados se originaban en que las costumbres impuestas por los españoles, y cito de nuevo, habitudes adquiridas por tantas generaciones, no es posible aniquilarlas en el brevísimo espacio de 11 años de revolución. En consecuencia, debían mantenerse las leyes. Y dice, aunque tortugas, estas adelantan lo que sobra para decidir nuestras querellas. Luego, en la respuesta firmada por un chileno, se dice: si no es la más liberal que existe en el universo, es la más adecuada para asegurarnos en nuestro actual estado la mayor suma de estabilidad política y de seguridad social. Dice que hay que mantenerse al abrigo de las seducciones. Este es el tiempo, dice, que se nos promete en la Constitución provisoria. Más adelante, citando a Bolívar y Montesquieu, sostuvo que las leyes deben ser propias para el pueblo que se hacen. No se debe ni adoptar la forma de gobierno que ha de regirnos para siempre. En lo político, igualmente que en lo físico, los primeros años son siempre débiles y solo el transcurso del tiempo es el que puede dar robustez y consistencia al hombre y a cuanto depende de él. Sin duda el argumento remite al temor a la anarquía, que, como dice, ha devorado al Río de la Plata por culpa de ciertos independientes que han querido imitar a los Estados Unidos. Dice, recomendando a los chilenos: no queremos exponernos a los riesgos de mudanzas extemporáneas y mejoras prematuras. En julio de 1823, en el contexto ahora de un proceso de elección de un Congreso Constituyente convocado por Ramón Freire, quien había asumido el cargo de director supremo luego de la abdicación forzada de O'Higgins, apareció un periódico que se dio por título El Liberal. En su prospecto dijo que se proponía explicar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Lo que fuimos, el pasado, era una esclavitud por 300 años. El presente, y cito, nada en realidad y mucho en la esperanza. En el presente, el fanatismo liberal querría, dice, precipitarnos en un torbellino de innovaciones para que todavía no estamos preparados, aunque el gobierno, como médico prudente, provee a nuestra convalecencia. El futuro entonces quedó encomendada por el periódico al Congreso próximo, al cual recomendó la máxima prudencia en el correr de su pluma constituyente.
En mayo de 1825 culminó un periodo de gran inestabilidad provocada en parte por la crítica como impracticable a la Constitución de 1823. Las provincias de Concepción y Coquimbo desconocieron la autoridad del Congreso, retiraron sus representantes y se declararon prácticamente independientes, ya que aún reconociendo la autoridad central mantenían asambleas provinciales que pretendían ejercer autoridad legislativa en sus regiones. Ante esto, Freire decidió convocar elecciones a una asamblea provincial en Santiago, para lo cual, junto con las provincias, quería acordar un reglamento eleccionario para un nuevo Congreso. Esta convocatoria sirvió de tribuna para los opositores del gobierno, a los cuales Freire, alertado por las propuestas de que fueran los pueblos quienes eligieran sus gobernantes, sin la participación de los delegados, respondió: sobre todo es necesario que no atropellemos las medidas para proceder en la carrera de las reformas y de las innovaciones sin precipitación. Es preciso dar tiempo al pueblo para que se prepare a entender y conocer como es debido su nueva existencia política. La década del 30, estoy corriendo por los años, inaugura un periodo de restablecimiento de la autoridad luego de los avatares del federalismo y del liberalismo, entre comillas, de la década anterior. La figura obviamente central aquí es Andrés Bello y Diego Portales, el gran estratega de la década. Bello, desde las páginas del periódico oficial El Araucano, fue una figura fundamental en explicar el sentido del cambio gradual, de lo que él llamó la consonancia de las instituciones con el carácter de los pueblos y la moral de los hombres. El poder de las leyes, dijo Bello, es ninguno sin costumbres. El único móvil de la vida pública, dice, es el espíritu de orden. La Ilustración, dice, no puede difundirse en pueblos nuevos, en medio de las conmociones y de los disturbios. Esta es obra de la paz, es hija de ese tiempo venturoso que hace que los hombres se separen de esa senda peligrosa de las contingencias políticas. Portales era mucho más burdo, obviamente. En su carta, que ya es muy famosa en la historiografía chilena, a su socio dice: la república es el sistema que hay que adoptar, pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso, y todo hombre de mediano criterio debiera pensar igual. La década del 40 se inaugura en un ambiente de triunfalismo. Chile ha ganado una guerra, los argentinos exiliados aportan con su cultura. Domingo Faustino Sarmiento es uno de los grandes de estas lides, actuando como columnista de El Mercurio de Valparaíso y luego editor del primer diario de Santiago, que se llamó El Progreso. Dice con un diagnóstico clarísimo: la generación presente ha sido llamada a la vida en una época de transición y ensayos, en una época en que las sociedades cultas, detestando lo pasado y descontentas con lo presente, se lanzan más o menos tumultuariamente hacia un porvenir que aún no comprenden bien, pero que vislumbran lo suficiente para apetecerlo como un progreso en su condición. José Victorino Lastarria, un chileno, está entre quienes defienden el liberalismo y luego se va a declarar un positivista convencido. Él fundó la Sociedad Literaria, donde militaron desde Bello hasta los jóvenes más radicales como Francisco Bilbao. En su discurso inaugural a la Sociedad Literaria, Lastarria afirmó: somos infantes en la existencia social. Este es un momento crítico para nosotros. Tenemos un deseo muy natural en los pueblos nuevos ardientes que nos arrastra y nos alucina. Tal es el de sobresalir, el de progresar en la civilización, mas no nos apresuremos en satisfacerlo. La democracia, que es la libertad, no se legitima, no es útil ni bienhechora, sino cuando el pueblo ha llegado a su edad madura y nosotros no somos todavía adultos. Pronto llega un momento en que la disposición de los espíritus y las opiniones generalmente adoptadas no están ya de acuerdo con las instituciones y con las costumbres. Entonces sí que es preciso renovarlo todo. Esta es la época de las revoluciones y de las reformas. En otro texto importante que aparece en el periódico El Crepúsculo, hacia la misma fecha, el columnista dice: todo ha cambiado, estamos en una época de transición,
La regeneración se opera con la rapidez de un incendio que abraza a la sociedad. El incendio es la medida del tiempo acelerado que percibe la llamada generación del 42 en Chile y que implica cambios políticos y sociales. Ese es el destino del tránsito, que exige, como escribió Sarmiento en El Progreso, fomentar nuestros estudios históricos, a fin de que podamos considerar nuestras cuestiones con relación al tiempo, punto esencial y aún vital en nuestro objeto, porque de otro modo no podemos comprender la ley del progreso y aplicarla. Nada hay completo todavía, todo se desarrolla, el desarrollo se hace en el tiempo. Otro argentino, Félix Frías, en los mismos años define la tarea de la reforma como la teoría que debe traducirse en hecho. La forma y sus plazos son lo que va a dividir a esta generación y que ocasionará ingentes polémicas. Mientras los jóvenes más radicales no estaban dispuestos a transitar al paso del cambio gradual, para los más conservadores la educación era el medio que abriría las compuertas de la participación. Sociabilidad chilena, de Francisco Bilbao, es la oscilación máxima del péndulo. Dice, nuestra revolución es la mudanza violenta de la organización y síntesis pasada para reemplazarla con la síntesis vaga pero verdadera que elabora la filosofía moderna. Su artículo fue condenado por blasfemo e inmoral. Sus propuestas sobre educación generaron muchísimas reacciones. Para Sarmiento, la República como telos se actualiza a través de la educación civilizadora del pueblo. La palabra república, dice Sarmiento, expresa más de lo que somos. Sabemos muy bien que en la teoría las leyes deben ser en las repúblicas la garantía de lo justo y de lo razonable, pero eso sucede cuando las repúblicas son verdaderamente repúblicas, cuando es verdaderamente democrático el fondo que ellas revisten. En Chile, en cambio, dice, nuestra democracia está en las apariencias y no en el hecho, no en la vida social. Concluyendo que la democracia debe alimentarse de realidades, el Mercurio solo recogía el espíritu que miembros de la clase dirigente vinculados al gobierno habían socializado por medio de la prensa. Y Bello lo define. Sobre todo no olviden que bajo el imperio de las instituciones populares es donde menos puede hacerse abstracción de las costumbres y que medidas abstractamente útiles, civilizadoras, progresivas, adoptadas sin consideración a las circunstancias, podrían ser perniciosísimas y envolvernos en males y calamidades sin término. Más gráfico fue Sarmiento. Las cuestiones sociales, después de ventiladas por el pensamiento, pasan a ser ventiladas por las pasiones, por las bayonetas, hasta caer rodando a los pies de las masas, tribunal sin apelación, que decide aplastando bajo su pie la cuestión y los litigantes, cuya sangre bebe, cuyas entrañas desgarra y cuyas cabezas alza en picas y pasea por las calles con horrible algazara. Esta es la historia, dice Sarmiento, abreviada de las revoluciones sociales. El republicanismo, y con esto termina, y la democracia eran el fin del recorrido. Los medios, el orden público y social. Los actores, una clase dirigente celosa de su poder y un pueblo acacicateado por jóvenes liberales comenzaba a despertar hacia sus derechos. En ese escenario, el tránsito iniciado por la proclamación de la República recibió una violenta aceleración en sus recorridos a fines de la década de 1840, cuando también terminamos nosotros nuestro recorrido, desde que la discusión sobre el cambio republicano afectaba internamente a la clase dirigente hasta que el pueblo irrumpe como su interlocutor, al menos en el campo de las ideas. Los desafíos de la sociedad de la igualdad en 1850 y su posterior violenta represión fueron señales que la clase dirigente debería diseñar nuevos derroteros por donde transitar hacia la democracia si no quería arriesgar su hegemonía social. Acuerdos políticos entre conservadores y liberales, la ampliación paulatina de la ciudadanía y la vigencia del consenso social permitieron que en lo restante del siglo los temores al pueblo no tuvieran justificación. El escenario obviamente cambió con la visibilización de la cuestión social y la incorporación de sectores medios y populares para los cuales la República Democrática no solo inspiraba temores, sino que era un nuevo telos, que queda para el próximo seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Ana María. Vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Pedro Pérez Herrero, que es catedrático de la Universidad de Alcalá,
doctor en Historia por el Colegio de México y por la Universidad Complutense de Madrid, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Historia, director del Máster Universitario en América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica, y también del doctorado en América Latina Contemporánea ofrecido por la Universidad de Alcaná, en la que también es director del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Es autor de diversas publicaciones sobre la historia y la realidad actual de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Y en principio, obviamente, dar las gracias por estar aquí, por haber sido invitado, a los organizadores Ana María Stuben, a Javier Fernández Sebastián y a Alejandro San Francisco. Más cerca. Más cerca. Sí. No se han perdido mucho, simplemente he dado las gracias a los organizadores. Es decir, que... Bueno, es que como tengo los papeles aquí, los voy pasando, pues resulta un poco incómodo, pero bueno, es decir, que acepto. Los puedes pasar para atrás. Es lo que tengo 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutos. Es decir, lo que quiero plantear, lo que voy a plantear a continuación, es algo aparentemente sencillo, pero que nos ha complicado mucho la vida a muchos académicos durante muchos años. La idea, la pregunta central de la que voy a partir, y es para cuando me avisó Javier, le pregunté sobre qué era más conveniente hablar. La sesión de esta tarde, a diferencia de la de ayer, es la formación de la República, y me pareció conveniente explicar por qué en un momento dado en el mundo atlántico, en el espacio de las repúblicas latinoamericanas, estas repúblicas latinoamericanas nacen con una estructura, con unas instituciones y con un Estado débil. Hay poder fuerte, hay gobiernos fuertes, pero el Estado es débil. Es decir, el funcionamiento transparente de las instituciones no es tal, sino que aparecen golpes, aparecen asonadas, aparecen rebeliones, aparece desorden, aparece todo tipo de manifestación de que el Estado no ha nacido fuerte, sino que ha surgido débil. Sobre esto hay explicaciones de todo tipo, es decir, desde los comienzos de la vida independiente, hay factores, que voy a ir rapidísimo, hay explicaciones deterministas, como hiciera en su momento el Humboldt, que decía que bueno, es que aquellos climas cálidos no son buenos para el desarrollo, es decir, que pues, la geografía es determinista. El trópico, el calor, hay explicaciones genetistas y racistas, es decir, de Paul Robertson en la época, a finales del 18, plantean que el hombre americano no es el paradigma de la bondad, y por lo tanto que está lleno de errores y lleno de vicios, y por lo tanto de ahí no puede salir nada nuevo. Hay otros autores que hablan de la violencia, de la guerra, del desorden como elemento. Es decir, pero sí son sociedades que continuamente están peleándose, continuamente están en guerra unos con otros. Hay otros autores que después ha sido una corriente historiográfica bastante importante, hablan de la herencia colonial, es decir, todo se debe a los males de la colonia, todo se debe a los males de la corona, los males de la monarquía, los males de España. Es un juego de espejos, es decir, entonces la independencia es el momento de renovación, y se tiene que pasar por una cura, se tiene que pasar por una superación de los males heredados de España. Esto, el matrimonio Stein tiene un libro muy clásico, es decir, La herencia colonial. Sobre esto hay cantidad de literatura, no voy nombrando, tengo poco tiempo, es decir, no voy, las citas eruditas de los textos los voy eliminando al máximo, ¿no? También se ha hablado de que tras la independencia las economías latinoamericanas tienen una baja productividad, tienen una baja competitividad, es decir, se produce mucho, pero con una mano de obra barata, poco cualificada, y por lo tanto las exportaciones, se exportan materias primas baratas, importan manufacturas caras, y por lo tanto la relación de precios del intercambio es desfavorable para América Latina.
Por su parte también hay otros historiadores, entre los que se cuenta Tulio Alperín, que ha sido citado en el día de ayer, mencionan que lo más importante para explicar ese Estado débil es la labor destructiva de las guerras de independencia. Hay una imagen de el mundo latinoamericano, es decir, la monarquía a final del siglo XVIII, el reformismo borbónico se plantea como una etapa de crecimiento, una etapa de ilustración, una etapa premoderna, una etapa preliberal, una etapa de desarrollo, una etapa de fantástico bienestar. Vienen las guerras de independencia y aparece el desorden, el caos, Entonces, lo que se trata, por lo tanto, de explicar es por qué se pasa de una época de bonanza. Ayer se habló también de la teoría de la madurez, es decir, las sociedades coloniales son como niños que adquieren la adolescencia y después de ser adolescentes se marchan de la madre patria porque se hacen mayores. Es decir, la explicación venía, bueno, ¿por qué cuando se hacen mayores vuelven otra vez a retroceder en el progreso económico, en el progreso social, en el progreso político? Entonces, a eso se dice, bueno, es que las guerras de independencia destruyeron carreteras, destruyeron minas, destruyeron fortunas, destruyeron capitales, destruyeron capital humano, destruyeron todo. Y por lo tanto, la vida independiente tiene que partir de un nivel precedente a las reformas borbónicas. Hay otras explicaciones de ausencia de instituciones, de ausencia de administración pública, de mérito y capacidad, de intereses externos, la teoría del mal ajeno. Es decir, América Latina funciona muy bien, pero como los ingleses estadounidenses están continuamente rapiñando, robando, evidentemente es una región que no puede salir a flote. Obviamente está la teoría Max Weber, es decir, ¿cómo va a salir América Latina adelante si es heredera del mundo católico y no del mundo calvinista, del mundo protestante? Es decir, hay teorías, no diría que miles, pero hay decenas de teorías que van explicando por qué el Estado es débil a comienzos del siglo XIX. Hay, para terminar esa brevísima síntesis, después voy a hacer a continuación una interpretación de 3 casos de estudio, hay una interpretación que dice: en América Latina, y está en consonancia con el título del seminario en el que estamos inscritos del día de ayer, el día de hoy, en América Latina se conocían bien las ideas liberales. Es decir, si no hubo un Estado fuerte, sólido, potente, no fue porque no se conocieran las ideas liberales, sino que América Latina es una interpretación, después lo voy a comentar y voy a dar mi versión, mi interpretación. Pero hay algunos autores que dicen América Latina conoce las ideas liberales de cómo se construye el Estado moderno, pero es una copia mala, porque los verdaderos pensadores liberales son los anglosajones o los franceses. Por lo tanto, cuando se llevan esas ideas a América Latina, esas ideas se aplican pero no del todo, y por lo tanto América Latina es una copia mala de Estados Unidos y de Francia. Es decir, eso durante muchos años se estuvo planteando. Evidentemente esa etapa se superó. Ayer también se mencionó la necesidad de comprender el mundo atlántico como un cruce de influencias, de cómo se va construyendo esas ideas liberales desde distintos focos y no como el origen. Y sobre esto Javier ha analizado y tiene textos y análisis muy sustanciosos, es decir, cómo esas ideas liberales del mundo atlántico han ido cruzándose y no tienen un punto de origen, y el otro simplemente es una imitación del modelo original. Esto evidentemente ya se conoce bien. Lo que yo voy a plantear de forma prácticamente telegráfica a continuación es lo siguiente. Todas estas teorías, evidentemente, han ido superándose. Yo lo que quiero plantear en la tarde de hoy, de forma, vuelvo a decir, críptica, sintética, es la importancia de regresar al análisis de lo político. Por eso en el seminario me parece perfectamente titulado Independencias, Estados, Liberalismo, la política y lo político en tiempos de revoluciones. Me parece acertadísimo el título. Yo lo que voy a reclamar, a subrayar, es la importancia de estudiar
de entender, de comprender, de discutir lo político. Y para eso voy a utilizar como excusa algo que llevo haciendo en mi profesión durante los últimos meses, y he puesto encima de la mesa todas las memorias de Hacienda de los ministros de Hacienda. Es un proyecto de investigación que formamos un grupo bastante nutrido de personas en representación no solamente de América Latina, también de Estados Unidos, también de Francia, de Italia, de Portugal y de España, para ver cómo se interrelacionan todas esa serie de ideas y para salir también de los estrechos marcos nacionalistas en que muchas veces, de forma tradicional, alguna historiografía se planteaba. ¿Qué es lo que he hecho en síntesis? He puesto las memorias de Hacienda encima de la mesa y las he ido leyendo, he ido comprobando, empiezo por el final, que los ministros de Hacienda, voy a utilizar en la tarde de hoy, de forma, me quedan ya 10 minutos, es decir, voy a utilizar los casos de Colombia, los casos de México, el caso de México y el caso, evidentemente, de Chile. Y voy a hacer una comparación entre Colombia, México y Chile. Ministros de Hacienda, memorias de Hacienda que presentan en los congresos, que presentan en la Cámara de Diputados. El ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es explicar el gasto y hacer una propuesta para el año que entrante, ¿no? Entonces, evidentemente, los ministros, cuando están haciendo esto, no solamente cuentan, reflejan en sus memorias su visión de cómo está el país, sino que además hacen en la propuesta de gasto, tiene uno una idea muy clara de qué propuesta política, qué propuesta de Estado, qué propuesta de país quieren hacer, es decir, qué articulación, qué arquitectura institucional se quiere plantear. Es sumamente importante el entender que lo que voy a hacer a continuación no es un análisis pormenorizado de historia económica, de ingreso y gasto y cómo se cubre el déficit, sino utilizo las memorias de Hacienda para hacer un análisis de la propuesta de construcción política de país, que me parece importante. No es que la historia económica no es importante, es que ahora me ha parecido en la tarde de hoy, dado el seminario, agarrar las memorias de Hacienda para analizar lo político. Tengo evidentemente mucha información, voy a elegir una serie de ejemplos tomados al vuelo, porque no tengo el necesario tiempo para explicar, ni ustedes la paciencia para atender, ¿no? Por ejemplo, en el caso, me voy a centrar estos minutos, en el caso de Colombia, he analizado el pensamiento liberal de José María del Castillo y Rada. José María del Castillo y Rada es un ministro de Hacienda en la fase de la Gran Colombia del 21 al 29, hasta el 30. Ahí, analizando el pensamiento, es decir, las memorias de Hacienda de José María del Castillo y Rada, y lo hago extensivo para los casos de México y los casos de Chile, todos saben perfectamente cómo construir un Estado. A nivel fiscal, se debe tener una articulación, es decir, se debe basar los ingresos del Estado en impuestos directos. Es decir, y los impuestos directos, es decir, que no estén habituados a lo mejor a esta denominación, los impuestos directos son los que gravan el trabajo y los capitales, y los impuestos indirectos son los que gravan las transacciones. El impuesto indirecto es el IVA, el impuesto directo es lo que pagamos en la declaración de la renta, ¿no? Entonces, son conscientes que los ingresos tienen que derivarse, pero esto es un principio liberal del siglo XIX que está perfectamente establecido en ese mundo atlántico, que tiene que basarse en impuestos directos y no en impuestos indirectos. No quiere decir que no sean necesarios los indirectos, pero que para lograr una mejor cohesión social, para lograr equilibrar las rentas y evitar la diferencia de la distribución del ingreso, se tiene que gravar de forma proporcional y progresiva las rentas. Eso lo tiene clarísimo. Y los impuestos tienen que ser universales. Lo tienen clarísimo, todos. Lo que vamos a ver es que
Si los ministros de Hacienda tienen claro cómo construir las finanzas del Estado, que es la base de la creación del Estado, es decir, el Estado necesita dinero para ofrecer sanidad, el Estado necesita dinero para educar, el Estado necesita dinero para hacer infraestructuras, el Estado necesita dinero para crear una administración pública, es decir, necesita rentas, ¿de acuerdo? Y esas rentas tiene que captarlas de algún lado. Los ministros de Hacienda saben perfectamente qué es lo que hay que hacer y saben perfectamente cómo hay que hacerlo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegan al Congreso, a la Cámara de Diputados, cuando llegan con su propuesta de reforma fiscal, los diputados le dicen, mire usted, eso está muy bien, pero nosotros no queremos hacer eso. Tengo ejemplos, en el caso de Castillo y Rada, llega si voy a hacer simplemente una mención, porque se acaba el tiempo, llega en el 30 de junio de 1823, él ha presentado 30 días antes la memoria de Hacienda explicando la reforma fiscal que necesita Colombia para construir un Estado fuerte, y lo ha dicho clarísimamente qué es lo que cómo se debe hacer la arquitectura, los cimientos del Estado, la fiscalidad del Estado, cómo se debe hacer, y en la reunión del 30 de junio de 23, los diputados dicen, mire usted, eso estará muy bien, pero lo que vamos a hacer es comisionar a Manuel Arrubla y a Francisco Montoya para que negocien en Londres un empréstito extraordinario. Es decir, en vez de hacer una reforma fiscal, van a Londres a hacer un empréstito. Ese empréstito lo consiguen por 4.750.000 libras esterlinas, que son 20 millones de pesos colombianos, a un cambio 4,21 pesos por libra. Como tenemos también a qué se destina el gasto, es decir, cómo se gasta esa suma, ese empréstito. Pues el empréstito se gasta en pagar la deuda y los atrasos existentes, el 37%, a pagar los compromisos con las tesorerías provinciales, el 24%, los gastos de guerra, el 16%, y dietas a los congresistas, el 8,42%. Es decir, el empréstito se pide para alimentar las redes clientelares, los favores y los privilegios de los diputados. Es decir, no se pide el empréstito para hacer una inversión, que si se pide un empréstito y se destina a una inversión productiva, no hay ningún problema. El problema es cuando se pide un empréstito y se destina a gastos de gestión no productivos. Evidentemente, Colombia va aumentando los gastos, no aumentan los ingresos, el déficit sigue elevando y aparece la deuda constante desde el siglo XIX hasta, bueno, iba a decir hasta el día de hoy, pero lo estamos viendo el día de ayer, lo que pasó estamos en la misma situación, es decir, ya sé que a Javier no le gusta hacer comparaciones entre pasado y presente, pero leyendo las memorias de Hacienda, la primera de mitad del siglo XIX, a uno al final del día yo acabo llorando, es decir, no hemos aprendido nada, seguimos en lo mismo, es decir, no hacemos la reforma fiscal, sabemos qué es lo que hay que hacer, pero llegamos a una conclusión, y es la política finalmente se impone a la lógica y se impone al principio que se está estableciendo. Tengo análisis, se me termina el tiempo, tengo análisis no solamente de Castillo y Rada, avanzando en la propia Colombia, tengo el caso que he analizado de Manuel Ancísar, pronunciado en castellano, en Colombia se diría Ancísar, ¿no? Con una C un poquito más suave. Eso en el periodo liberal, entonces para ver, he analizado ministros de Hacienda en diferentes periodos, centralistas, federalistas, moderados, liberales, radicales, para ver qué vinculación de índice de correlación entre tipo de gobierno y propuesta, y vemos que no hay un índice de correlación. Es decir, los moderados, los radicales, los liberales, los conservadores, los monárquicos, los republicanos, todos están estableciendo un planteamiento similar. Voy pasando de Colombia, 5 minutos, gracias, a el caso de Chile. En el caso de Chile he analizado el pensamiento de un ministro de Hacienda, Diego José Benavente, de 23 a 1824, donde hace un planteamiento también clarísimo de qué es lo que hay que hacer en Chile en 1823, en 1824. Después, en un periodo conservador militar,
he analizado a Manuel Rengifo, que es de 1830-35, 1841-1844, y Manuel Rengifo también hace la misma propuesta de la necesidad de establecer una reforma fiscal integral para promover unas rentas de la República, el Estado de Chile, que sean potentes. Vuelve otra vez a la Cámara de Diputados, vuelve en este caso con un poder fuerte en ese momento, pero Rengifo se encuentra con algo importante que después rescataré, y es que no solamente se necesita la idea de qué es lo que hay que hacer para hacer una reforma fiscal, no solamente se necesita que el apoyo de los diputados para poner en práctica el principio de reforma fiscal que plantea el ministro, sino que además, y eso Rengifo lo plantea clarísimamente, se necesita, o casualidad, se necesita una administración pública. Es decir, porque si yo no tengo censos, si yo no tengo catastros, ¿cómo voy a hacer que establecer un impuesto directo? Es decir, necesito dónde vive la gente, qué tipo de hacienda tiene, qué tipo de negocio tiene para poder establecer esa reforma fiscal. Pero para hacerlo necesita hacer, evidentemente, una propuesta de creación de una administración pública eficaz y eficiente. Nos ponemos otra vez en manos de Max Weber, de Administración Pública de Mérito y Capacidad, ¿no? Y eso, evidentemente, se le echa para atrás en los propios diputados. Llegamos al caso de México, que ahí he analizado la Primera República Federal del 25 al 24, el secretario de Hacienda José Ignacio Esteva, la República Centralista del 35 al 45, con los ministros Ignacio Alas, Joaquín de Lebrija, con Eduardo Gorostiza, con otro ministro de Hacienda que es Ignacio Trigueros, con Luis de la Rosa, en la Segunda República Mariano Riva Palacio, conocido y connotado y excelente conocedor, con Manuel Piña y Cuevas, con José Ignacio Esteva y González, con Manuel Piña y Cuevas en su segunda etapa, y durante la dictadura de Santana del 53 con Antonio Haro y Tamariz. Concluyo, porque se me acaba el tiempo y su paciencia. De todo el material que hemos analizado en este grupo de investigación, evidentemente otros compañeros han analizado Argentina, han analizado Italia, Portugal, España, es decir, de todo. Yo solamente me limito al análisis de Colombia, de Chile y de México. De todo este material manejado se puede sacar una serie de conclusiones. Punto 1. A comienzos del siglo XIX, una buena parte de los pensadores de América Latina conocían, de estos ministros de Hacienda que he señalado, conocían bien las tesis liberales que circulaban por el espacio atlántico, y muchos de los secretarios, ministros de Hacienda manejaban con soltura las distintas teorías que se debían aplicar para dotar de una arquitectura fiscal sólida y estable que permitiera construir estados fuertes. Ahora bien, ¿por qué no se llega a este estado fuerte? Punto 1. Por falta de voluntad política para realizar las reformas que los ministros... Es decir, es un problema político, no es un problema de desconocimiento, es un problema de voluntad político. Y es un problema de voluntad político porque por algo extraño, dice, no, simplemente es un problema de voluntad político porque los diputados están sosteniendo sus propios intereses privados. Están sosteniendo sus propias rentas, sus propios privilegios, sus propias prebendas. Por lo tanto, están favoreciendo un Estado prebenditario y, por lo tanto, no están interesados en formar un Estado fuerte. Quieren un Estado débil porque quieren que la hacienda pública no funcione para dotar de potencia al Estado, sino quieren un Estado débil para tener un poder fuerte, para tener sus privilegios, sus excepciones, sus favores, para tener los privilegios y las prebendas heredados del antiguo régimen. Es decir, son grupos de poder que manejan la hacienda pública en beneficio privado. Es decir, no es la hacienda pública, como pretenden los secretarios de Hacienda, para construir un Estado fuerte. Segundo punto que encuentro en esta información: hay una falta de información y de un aparato de gestión pública adecuados. En los gobiernos de los conservadores de Chile, 23-26, 30-50, y la etapa del gobierno liberal de Colombia, del 49 al 54, se alcanzó el orden político interno por vías autoritarias o semiautoritarias, pero en este caso se comprueba, es decir, en este caso, en este ejemplo, podríamos,
puede existir voluntad política porque existe un régimen autoritario y, por lo tanto, el ministro de Hacienda no ve su propuesta opuesta por los diputados porque tiene un gobierno fuerte. Entonces, en este caso, lo que vemos es que cuando el ministro de Hacienda hace una propuesta y hay un gobierno fuerte que la acompaña, no lo puede poner en activo porque no tiene la administración pública de mérito y capacidad para poner en activo la reforma fiscal que pretende. Podemos llegar entonces, por lo tanto, a una conclusión, y perdón que me estoy extendiendo. De todo ello se puede concluir que no se puede establecer una relación causa-efecto única entre el éxito o fracaso de las reformas fiscales y el tipo de gobierno en el que se impulsaron. Parece apropiado que hay que estudiar con más profundidad la complejidad de cruces que se dieron entre los grupos de poder nacionales y los intereses financieros internacionales. No se puede seguir interpretando que el fracaso de las reformas fiscales se debió a la escasez de ideas o a la falta del aparato de gestión administrativa o a la presión que hicieron los prestamistas extranjeros. Las ideas liberales circulaban con rapidez y agilidad por el espacio atlántico. Hay que analizar los debates, que es la conclusión, tenemos que conocer mejor los debates parlamentarios, tenemos que conocer lo que aparentemente durante muchos años no hemos querido ver. Sí existía política en la primera mitad del siglo XIX, sí existía debate. Tenemos que rescatar esos debates parlamentarios para saber con precisión qué argumentos se dieron en cada caso y etapa para impedir que se creara la administración pública que se requería. Esto es simplemente un aperitivo, perdón por la extensión de mi intervención, disculpas. Y gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos a continuar ahora con la exposición de Vasco Castillo, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Chile. Se desempeña actualmente como docente e investigador en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y en el programa de Historia de las Ideas Políticas en Chile de la misma universidad. Ha escrito numerosos artículos publicados en libros y también en revistas, y es autor del libro La creación de la República en Chile del año 2009, su obra más importante. Te damos la palabra, Vasco. Muchas gracias. Bien, reiterar los agradecimientos que han hecho mis colegas a los organizadores. ¿Está bien ahí? ¿Ahí? Y bien, para ser breve, yo voy a subrayar los componentes republicanos del pensamiento político de Chile en la década de 1820, una década que hasta no hace muchos decenios atrás era una época que se consideraba de tono menor, en contraste con la época que comienza con 1830, con la República conservadora o autoritaria. Y los 1820 era más bien una época que las personas más duras llamaban el periodo de la anarquía, o bien algunas que eran más benignas llamaban la época de los ensayos. Yo traté de investigar las ideas políticas que allí circularon en esos momentos fundacionales, donde la República es un proyecto bastante abierto, donde todavía el contenido y el significado de esa palabra está en litigio, y donde además los modelos que esas personas tienen son escasos, y por lo tanto hay mucho de improvisación, hay mucho de mezcla, y no hay una teoría republicana donde tomar, digamos. Muchas veces los modelos a veces son préstamos de los clásicos latinos, los obras griegas. Pensemos que una gente que tiene una cultura clásica, de leer a Virgilio, por ejemplo, es muy común en ellos ver cómo citan a Virgilio, modelo muy clásico, o bien el modelo de Norteamérica, que es el modelo exitoso de república, ¿no? Bueno, ahí yo voy a quedarme en esos periodos y voy a analizar el pensamiento de algunos de ellos, partiendo por Camilo Enríquez, que me parece que es un hombre muy importante en estos primeros 20 años, dado que él está presente a través de la prensa,
pública que él mismo ayuda a crear desde el comienzo de el proceso revolucionario, digamos, desde 1812 en adelante, y después de la derrota militar de las fuerzas españolas que vienen de Lima, él, como muchos chilenos, tiene que abandonar el país, tiene que ir al exilio a Buenos Aires, y ahí él va a sufrir un cierto desencanto respecto de lo que es su ideario inicial en los primeros años, ¿no? Un desencanto que tenemos un testimonio de ello, un testimonio que es un texto que él escribió en Buenos Aires, que se llama El ensayo acerca de las causas de los sucesos desastrosos de Chile. Allí llega a decir, comillas, es locura querer establecer repúblicas donde se hable la lengua española. Bien, Camilo vuelve a Chile el año 22, luego de cerciorarse que O'Higgins no tiene ningún problema con él. Él había estado con los Carreras, por lo tanto, él tiene bastante temor inicialmente en volver. Bueno, finalmente vuelve y funda un periódico más, que es el Mercurio de Chile. Ahí va a profundizar su postura crítica respecto de lo que probablemente fue su ideario original, un republicanismo mucho más idealizado, pero sin embargo va a bajar el tono de la abjuración que notaba uno en ese ensayo escrito en el exilio de Buenos Aires. Y en estos artículos del periódico que él funda el año 22, el modelo que él promueve es el modelo de un sistema representativo constitucional. Y entre las fuentes declaradas se encuentran significativamente un conjunto de pensadores franceses como Constant, Destuy de Tracy y en menor medida Danout, que tienen como común denominador su reflexión post-Revolución Francesa. Una reflexión que convenientemente es utilizada por Camilo Enríquez para pensar la propia historia de su patria. Y en las páginas del Mercurio lo que resulta notable desde el punto de vista de la historia de la idea es que cuando uno hace la contabilidad de los números del Mercurio, la palabra república desaparece. Yo la contabilicé solo 5 oportunidades y siempre en un tono menor, derivado. Contraste con todos los artículos que publicó Camilo Enríquez en la primera etapa de la Laguna de Chile, del Monitor Araucano. La palabra república desaparece del vocabulario y es reemplazada por otra palabra que es el sistema representativo, o a veces representativo constitucional, o simplemente sistema constitucional, ¿ya? Y ahí yo hacía una reflexión que voy a leer, la reflexión final, el análisis entero no lo puedo hacer acá. La razón profunda de la formulación, digo, de una república que ya no es llamada república, de esta nueva república que incluso ha perdido su nombre, es la aparición y formación de un modelo nuevo que busca distanciarse de una falsa democracia, la llamada democracia pura, así llamada en los textos de Camilo Enríquez, e instaurar lo que él considera la verdadera democracia bajo el auspicio del moderno principio de la representación. En este distanciamiento desea otro nombre, desea ser reformulada. La gramática, esta es una cita notable de Camilo Enríquez en el Mercurio, la gramática es una ciencia más importante de lo que vulgarmente se cree, dice Camilo Enríquez. Se trata de una resignificación que ha de incluir la palabra pueblo también, y finalmente a la propia soberanía popular. La controversia entre el republicanismo y la democracia adquiere así una nueva reformulación. Se señala ahora que el sistema representativo constitucional es la solución para enfrentar la amenaza de la libertad proveniente de la democracia absoluta e instaurar una democracia que se llama perfeccionada, propia de una sociedad moderna. Con ello se pretende habilitar el régimen de una libertad a salvo del nuevo peligro surgido de una errónea política de una libertad excesiva.
El propio Camilo Enríquez concibe su trabajo como la aclaración de un malentendido que transporta indebidamente el modelo de la Asamblea Popular de la antigüedad al mundo moderno. Esta es la falacia de la democracia pura que denuncia Enríquez, provocando así, según él, los males que la Revolución Francesa ha mostrado ya y que la propia experiencia de Hispanoamérica hasta el momento parece también reproducir. En gran medida, esto explica la utilización de estos autores franceses, particularmente Tracy, que él lee en la traducción de un liberal español a todo esto, en una traducción que circula en Buenos Aires y que él lleva a Chile. Desde una óptica distinta, ahora el otro autor que parece notable en esta época también es Juan Egaña, que es un autor que, a diferencia de Camilo, tiene un intento por materializar sus ideas en el plano de las constituciones, ¿no? Él es muy conocido en nuestra historia por haber hecho esta Constitución de 1823, que en los textos escolares a nosotros nos enseñaban que se llamaba la Constitución moralista, ¿no? Los que somos chilenos recordaremos esa expresión, ¿no? Desde una óptica distinta, digo, la reflexión de Juan Egaña también toca temas similares a los de Camilo Enríquez. Para él, 1814, la derrota militar de las fuerzas que han venido desde Perú, confirma lo que la historia le ha anunciado ya a él desde fines del año 1811, el peligro del despotismo militar con José Miguel Carrera. Un problema que se refuerza ante su mirada con Bernardo Higgins. El caudillismo militar y el despotismo popular se le parecen como dos males que tienen un triste contubernio. Tanto por visión teórica, siempre es contrario a la democracia, como práctica, a la caída de O'Higgins advierte el nacimiento de este peligro democrático. Juan Egaña es un pensador hostil al despotismo tanto del pueblo como al despotismo de un caudillo. Su modelo de república es la de una república aristocrática, favorable a la instalación de un cuerpo legislativo moderador y permanente, el Senado, que ponga freno a los dos peligros que amenazan la mantención de la libertad que provienen de los extremos. Sin embargo, su modelo político es republicano y su propósito de frenar los excesos de estos dos extremos no significa en ningún sentido eliminar la participación política, sino solo moderar su influencia de modo de evitar el despotismo tanto del caudillo como del pueblo. Juan Egaña mantiene una unidad y continuidad de pensamiento notable al punto de poder afirmar que la primera formulación de su republicanismo contiene ya las premisas de su posterior reflexión en los 1820. En gran medida su proyecto constitucional del año 1811, que es el primero que él elabora, anticipa su constitución del año 23. Ahora bien, hacia 1825 en Chile surgen, principalmente desde las provincias, posiciones que promueven el federalismo como alternativa ante la fracasada y desprestigiada Constitución de Egaña, que ha sido rápidamente sacada de circulación por impracticable, según se dice. El nuevo modelo de república busca asegurar la representación y participación política de las provincias en el ejercicio del gobierno, favoreciendo su autonomía frente al poder excesivo de la capital. Así, entre otras iniciativas, los federalistas chilenos promueven la elección directa de las autoridades locales y la institución de las asambleas provinciales como órganos de gobiernos autónomos, con el fin de combatir el despotismo que descubren en la República Unitaria. En un documento que constituye tal vez un hito en el discurso federalista chileno, el manifiesto que hace la Asamblea de Coquimbo a los pueblos de la República en el Congreso Nacional de 1826, leemos lo siguiente. En 16 años de revolución, dice el manifiesto, no hemos visto en Sudamérica sino gobiernos centrales. Se han dictado constituciones llenas de garantías y se han elegido jefes que parecían no respirar más que bondad y patriotismo. Se nos dice que tratan de constituir una república, pero la centralidad está en contradicción con este nombre lisonjero.
lo mismo que si dijésemos un despotismo federal. Los títulos de director o rey, emperador o presidente no varían la sustancia, puesto que las atribuciones sean las mismas. Porque si el objeto de la unidad centralizada es hacer un gobierno robusto, fuerte, capaz de aniquilar media nación en un momento, ¿quién destruye ese coloso cuando quiera perpetuarse? A la Asamblea le parece una quimera esa República Central. Hasta ahí la cita del manifiesto de la Asamblea de Coquimbo. Ahora bien, en este nuevo escenario, Juan Egaña interpreta el emergente entusiasmo federalista en Chile como la irrupción del peligro democrático. En ese registro lo lee. A su juicio, en el proyecto federalista, la democracia despliega el peligro de la facción y la anarquía. En las asambleas populares, estimuladas por este federalismo, Juan Egaña ve la confirmación de aquello que su derogada Constitución buscaba conjurar, el peligro democrático, la desviación de la República hacia la democracia. Su desmedido y muchas veces ridiculizado interés por elaborar constituciones, en parte importante parece estar dirigido a erigir un Estado que impida la anarquía provocada por esta experiencia política informe de las reuniones populares frecuentes. El establecimiento de la Cámara Nacional, dispuesta en la Constitución de Egaña para la representación popular directa, se dirige a delimitar la acción política popular. Esta Cámara, por ejemplo, es transitoria, sesiona solo extraordinariamente, convocada solo cuando el Senado y el director supremo no llegan a acuerdo, no tiene papel alguno en la formación de las leyes y solo debe restringirse al acto puntual de aprobar o reprobar la ley que se le presenta a su consideración, luego de lo cual se disuelve. Una libertad extrema puede conducir, según Egaña, al enloquecimiento del pueblo, carente de las cualidades requeridas para controlar las pasiones y enfrentar la acción de los demagogos y facciosos. Aquellos que quieren ser sus amos, piensa Egaña, emergen de la anarquía, favorecidos por las reuniones populares frecuentes y tumultuarias, en las que el mismo pueblo pierde su conducción, reducido a una multitud informe, y frente a la experiencia democrática de los gobiernos populares, la República, para Egaña, surge como aquel régimen popular que, gracias a su prevención del peligro democrático, pueden enfrentar mejor el surgimiento del despotismo. La institución clave del diseño constitucional de Egaña, el Senado, es un cuerpo, cito a Egaña, un cuerpo de notables, permanente y conservador. A diferencia de la Cámara Nacional, este es permanente, vitalicio. El momento para él moderador en la vida pública que impida el surgimiento del despotismo y mantenga la libertad. Sus integrantes conforman un cuerpo aristocrático, pero concebido como un cuerpo calificado por su mérito cívico, sin aludir a otra cualidad que no sea su virtud cívica. La solución del Senado aristocrático, no hay que olvidar también que indica también un freno al otro temor de Egaña, el freno al poder ejecutivo. Un poder que él define que no posee una fuerza moral, dice, sino meramente física. En este sentido, el poder ejercido por el Ejecutivo contiene una amenaza para la libertad, ante la cual debe prevenirse una república. La moralidad, dice, del Poder Ejecutivo no está asegurada. Por lo mismo, se debe estar atento a su posible corrupción y su posible vicio. Un Poder Ejecutivo, caracterizado como una fuerza física, puede degenerar en un abuso de su poder, piensa Egaña. La única salvaguardia de la libertad descansa para él en la institución que, dotada de esta fuerza moral que le atribuye, infunde virtud en la totalidad de la vida de la República, en especial hacia el elemento popular, pero sin olvidar nunca al Poder Ejecutivo. Bien, hay... ¿cuánto tiempo me queda? Quiero hablar de Mariano Egaña, me saltaré esto acá, digamos.
Yo tengo la impresión de que hay en los 1820 un autor que da un paso más allá que Juan Egaña, y es su hijo, Mariano Egaña, un hombre muy importante para lo que viene después, en los 1830, tal vez uno de los creadores más importantes de la Constitución Política de 1833 chilena. Se trata de Egaña hijo. Egaña padre concibe la formación de una aristocracia cívica como una solución para el peligro democrático. La misión encomendada a esta aristocracia cívica es la modelación de un pueblo virtuoso que resista con esta virtud la tentación democrática. La aristocracia cívica ha de moderar a través del Senado al pueblo para que resista la incitación a la democracia de parte de los demagogos. La acción moderadora del Estado ha de educar al pueblo para que resista el vicio y devenga un pueblo virtuoso. Esto es algo que Egaña hijo no está ya dispuesto a conceder después de la experiencia del federalismo. En una célebre carta que dirige al padre desde Londres, del 21 de julio del año 27, recordemos, Mariano Egaña está como plenipotenciario del gobierno chileno ante la corona británica en ese momento, y le escribe al padre una serie de cartas. A su vez, el padre le escribe las noticias de lo que está ocurriendo en Chile. En una célebre carta, acusa a su padre de claudicar ante los pueblistas, dice Mariano, al haber propuesto una nueva carta fundamental que, considerando su derogada Constitución del año 23, ha integrado, sin embargo, también demandas surgidas del Congreso Federalista del año 1826. Egaña hijo clama por una Constitución que otorgue energía, poder, vigor, esas son las expresiones que usa él, al gobierno, capaz de enfrentar la furia democrática que recorre Hispanoamérica entera y cuyos efectos son las federaciones, dice, las puebladas, las sediciones, la inquietud continua que no dejan alentar al comercio, a la industria, a la difusión de los conocimientos útiles. Y concluye Mariano Egaña: deben pues los legisladores ser inexorables y no condescender jamás con que se establezca constitucionalmente la anarquía, a la sombra o con el nombre de poder popular, liberalidad de principios, gobierno republicano y otras jerigonzas de esas que no entiende la muchedumbre, incauta o tal vez maligna, que solo ansía el desorden. La solución presentada por Mariano Egaña apunta al fortalecimiento del poder ejecutivo para enfrentar el peligro de este pueblo vicioso. Su mirada al pueblo es muchísimo más desencantada que la de su padre. Ya no confía en la acción de un Senado moderador, o al menos no solo en ella, sino presidida por un ejecutivo poderoso que le otorguen amplias facultades. Esto último, hay que decirlo, es algo que Juan Egaña nunca aceptó. Para él, el despotismo del caudillo perdura siempre como un peligro para la mantención del orden republicano. Peligro reconocer la figura de un poder ejecutivo excesivamente poderoso. Hay unos testimonios que yo tomé después de la prensa chilena ya en los años 1831-33, donde se habla del proyecto que ha propuesto Mariano Egaña. Hay, por ejemplo, un periódico, El Hurón, en el número 12 del 22 de mayo del año 32, los redactores del Hurón señalan el deber, dicen, de dar alguna ligera idea de él, del proyecto de Mariano Egaña, impelidos, dice, del horror ante un proyecto que solo puede convenir a los turcos o los chinos. El artículo de El Hurón nos da un buen resumen de las principales disposiciones constitucionales del proyecto de Mariano Egaña, al tiempo que nos permite observar las razones que justifican la resistencia. Denuncia El Hurón, el periódico este: se nos presenta un jefe supremo con el título de presidente de la República, con poder para dar y quitar intendentes a las provincias y gobernadores a los departamentos, facultando para disolver las cámaras,
siempre que se lo antoje, con voto en las resoluciones del Congreso, libre de ser acusado por los actos de su administración, que puede ser reelegido indefinidamente, y suspender en su ejercicio por 6 meses a los empleados civiles y privarles hasta de 2/3 de sus sueldos por vía de corrección y destituirlos por ineptitud calificada por un simple informe de sus jefes respectivos. Un Congreso compuesto casi la mitad de senadores natos y de electos por el Poder Ejecutivo. De aquí, termino, claramente se infiere, dice el hurón, que no tendríamos jamás otras leyes que las que quiera darnos el gobierno. Y si el presidente de la República no se convierte en un monarca absoluto, será solamente porque no lo quiere. Aún más, dice el hurón, entre nosotros, que no hay todavía más gobierno ni más opinión pública que la que formen algunas docenas de hombres, y donde el Ejecutivo ejerce una función tan poderosa y eficaz en las elecciones, que nunca salen otros diputados, otros asambleístas ni otros senadores que los que él quiere, no puede haber otra cosa más peligrosa que concederle la facultad de disolver las cámaras a su arbitrio. Ahora, es evidente que este proyecto de Mariano Caña no va a ser totalmente aceptado, pero sin embargo hay algunas ideas que son importantes para lo que viene después, y eso es lo que yo querría subrayar por ahora, digamos. Quedamos acá. Muchas gracias, Vasco. Vamos a escuchar ahora la última intervención de esta tarde a cargo de Javier Fernández Sebastián, quien es doctor en Historia y catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco. Coordina la colección de textos clásicos de pensamiento político del País Vasco y dirige desde hace años un proyecto internacional en historia conceptual comparada, conocido como Iberconceptos. Su última obra es la que tengo en mis manos, La Aurora de la Libertad, los primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, que va a ser lanzada a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, mi intención, en principio, me parece que sería tal vez necesario justificar un poco la legitimidad de mi presencia en esta mesa, porque yo no soy un historiador americanista. Digamos, yo he llegado a la historia de América desde una especialidad que es la historia de los conceptos, y en ese sentido he pensado que tal vez tenía sentido, podría ser interesante en mi intervención que mi intervención versase más bien sobre este tema, sobre digamos, hacer una serie de reflexiones de tipo más general, más que específicas, sobre un caso concreto, que tienen que ver con la historia conceptual y su aplicación al mundo iberoamericano. En ese sentido, bueno, pido un poco de disculpas porque mi intervención, el tono probablemente sea distinto de los que me han precedido, es decir, no es tan erudito, centrado en casos específicos, sino que tiene la intención más bien de plantear cuestiones de orden mucho más general. Digamos que lo que voy a tratar de hacer en el tiempo que pueda servir un poco de transición también a la presentación del libro es una reflexión sobre la utilidad de la historia conceptual, digamos, qué sentido tiene esto de la historia conceptual y su utilidad para los historiadores, ¿no? Digamos que cuando un historiador se plantea acercarse al pasado, al estudio del pasado, yo creo que ni siquiera un historiador, cualquier persona que se aproxima al estudio del pasado, digamos, lo puede hacer de dos maneras. Por un lado, puede pensar que el pasado es un prólogo, es una antesala del presente, es decir, enfatizando el aspecto de la continuidad. Cuando uno estudia algo del pasado, está interesado, sobre todo, desde este punto de vista, en pensar cuáles son las raíces de los problemas presentes. Digamos, piensa entonces en el tiempo como un espacio diáfano en el que no hay grandes, digamos, es como el presente prolongado hacia atrás, donde se buscan raíces de los problemas actuales. Pero hay otra manera de estudiar el pasado, que yo creo que también es muy estimable y que muchos historiadores estamos más interesados en esta segunda manera de estudiarlo, que es pensar el pasado como una época diferente de la nuestra. Es decir, no enfatizando tanto en los elementos de continuidad, sino más bien buscando la alteridad, buscando lo que era diferente. Es decir, pensando que los problemas de la gente de los siglos que nos precedieron no necesariamente son exactamente nuestros problemas y que, por tanto, tiene sentido
mirar ese tiempo pasado que, por cierto, englobamos bajo un concepto demasiado abarcador, el pasado, cuando en realidad el pasado es un conjunto heterogéneo, es un conjunto hojaldrado. A los historiadores les gusta mucho la metáfora geológica de los estratos, es decir, a Brodel o a Koselleck, por ejemplo, que la utilizan mucho. La idea, digamos, de que el pasado no es un espacio diáfano, sino que es un espacio tabicado, en el que hay toda una serie de barreras, de dificultades de comprensión. Es decir, no es tan fácil entender el pasado y tanto menos cuanto más lejano está, y hace falta una tarea hermenéutica para intentar aproximarnos a conceptualidades perdidas, a maneras de ver el mundo perdidas. Es decir, que los agentes que vivieron en esa época eran como nosotros, tenían su propia lógica, sus propios temores, sus propias expectativas, sus propias esperanzas, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista me interesa también subrayar lo que se entiende por conceptos. Cuando en historia conceptual hablamos de conceptos, yo creo que el uso habitual de la palabra concepto más bien remite a ideas muy abstractas, más o menos ideas platónicas o algo parecido dentro de una lógica, por ejemplo, de la lengua de Descartes, de Descartes. Sin embargo, en historia conceptual, cuando se habla de la palabra concepto, es algo en un sentido completamente distinto. Se refiere, digamos, a las formas de comprender las cosas, simplemente. Es decir, la manera como la gente responde ante los problemas de una manera lingüística, puesto que de alguna forma se parte de la premisa de que solamente vemos aquello que está previamente conceptualizado. Es decir, que si traemos un aborigen de Amazonia a una ciudad moderna, pues no va a entender nada, pero no va a entender nada porque le faltan todos los conceptos para entender el mundo, no solamente objetos me refiero, sino incluso, digamos, con mucho más también conceptos abstractos de otro tipo que ellos no manejan, obviamente. O sea, solamente el mundo lo entendemos a través de los conceptos, que son los que nos permiten entenderlo, ¿no? Por lo tanto, cuando cambian los conceptos, cuando cambian los instrumentos de comprensión, cambia el mundo, ¿eh? Y en ese sentido, la historia conceptual, digamos, pretende restaurar, recuperar hasta cierto punto esos mundos desvanecidos del pasado. El historiador, ante los problemas del estudio de la historia, digamos, tiene muchos, pero voy a destacar dos peligros especialmente que se producen desde este punto de vista. Uno de los peligros del historiador es proyectar los conceptos que manejamos en la actualidad hacia atrás. Es decir, imaginar que esos conceptos que él maneja han existido siempre, más o menos. Somos conscientes de que ha habido variaciones, pero más o menos que se puede hablar con nuestros instrumentos de comprensión del mundo hacia el pasado, de una manera como atribuirles, el riesgo de eso evidentemente es atribuir a la gente del pasado pensamientos que no pudieron tener. Esto lo mostró, por ejemplo, Lucien Febvre en un famoso libro sobre la increencia en tiempos del Rabelais, etcétera, ¿no? Es decir, hay pensamientos que sencillamente no pueden existir en unas épocas determinadas porque son inconcebibles, porque no existen instrumentos para tenerlos. La realidad política también está lingüísticamente constituida, es decir, que no es lo mismo, evidentemente, pensar las cosas con un concepto de representación, de opinión pública, etcétera, que cuando esos conceptos no existían. O el concepto de sociedad, por ejemplo, que es relativamente reciente, del siglo XVIII. Entonces, es difícil pensar, digamos, cómo podría imaginarse la vida colectiva en una época en la que no existía ese concepto, como tantos otros. Bueno, por tanto, primer peligro, proyectar nuestros conceptos hacia atrás. Eso genera un paisaje erróneo, un paisaje de una especie de espejismos. Es decir, uno ve cosas que no existen en el pasado, porque las lleva consigo, está utilizando unas gafas inadecuadas. Y luego, otro segundo peligro. Los historiadores estamos muy habituados a esto y pido disculpas a los historiadores, pero los que no lo son, pues seguramente no tanto, es la teleología. La teleología, que es un término que viene del griego telos, que quiere decir meta, ¿no? La teleología, es una palabra difícil de pronunciar, diríamos consistiría en la idea de que en realidad algunas cosas están ya contenidas, in nuce, están contenidas en germen, en sus propias premisas. Es decir, pensar que, por ejemplo, la Constitución del 12 es el origen de la democracia actual. Eso es un argumento típicamente teleológico. Pensar, digamos, suponer que la gente que hizo cosas en un determinado momento del pasado lo hizo ya con vistas, con un programa
que conducía finalmente a un resultado que a lo mejor vino 100 años, 200 años después, etc. Y de esa manera se está atribuyendo a la gente del pasado intenciones, objetivos que no pudieron tener, ¿no? Bien, hay una diferencia sustancial. Yo estaba reflexionando sobre ello, escuchándole a Ana María Stuben sobre la cuestión de su intervención tan interesante sobre transición, ¿no? Claro, hay muchos términos que son utilizados por nosotros como instrumentos de conocimiento, pero también fueron utilizados por las gentes del pasado, los mismos términos. Transición es uno de ellos, pero hay otros muchos, liberalismo, república, etc. Es decir, hay muchas palabras que son las mismas que utilizaba la gente hace 200 años o hace 300. Y ahí el peligro es máximo porque, claro, el sentido es muy distinto. Por ejemplo, cuando hablaban de transición, todas estas citas tan interesantes que nos ha dado la profesora Stuben, estaban claramente en un mundo de incertidumbre en el cual ellos estaban instalados en una época que no sabían lo que vendría después. Es decir, precisamente estaban angustiados porque no sabían muy bien, estaban en medio, sabían que las cosas estaban cambiando y algunos sabían dónde querían llegar, pero no tenían mucha certeza en absoluto sobre el futuro, como nadie la tiene del todo. Sin embargo, nosotros, cuando los historiadores que utilizamos muchísimo la palabra transición, tanto para transiciones democráticas como para transiciones, por ejemplo, del feudalismo al capitalismo en los años 70, etcétera, estas transiciones, esta transición como concepto historiográfico es totalmente distinta, porque nosotros conocemos que es un camino que va de A a B, es decir, nosotros conocemos el futuro pasado de aquellas gentes. Ellos vivían un futuro desconocido, pero nosotros estamos del otro lado del tiempo y sabemos lo que vino después, y eso nos permite, digamos, interpretar las cosas, lo cual, digamos, también conlleva el riesgo de la teleología. Yo creo que muchas de las preguntas que se hicieron ayer en la mesa, por ejemplo, si la Junta de 1810 era independentista, que hizo Lucrecia, qué fue antes el Estado o la Nación, que plantearon Chust y Julio Sánchez, si hay que celebrar, decía Alejandro, el 18 de septiembre de la Junta como el origen de la independencia o no, etcétera. Todas estas preguntas tienen que ver mucho con estas cuestiones que estoy tratando de decir, ¿no? Digamos, en muchas de estas preguntas hay implícita una petición de principio, que es que aquello, digamos, estaba de alguna forma programado para llegar a ser lo que fue después, la independencia. Pero la gente que vivió en aquella época, en la Junta de 1810, seguro que en su inmensa mayoría no eran en absoluto. Primero, muchos de ellos no tenían la independencia en la cabeza, siquiera, probablemente. Y segundo, digamos, en todo caso, ellos estaban haciendo una apuesta que en modo alguno tenían la certeza, ni mucho menos, de conseguir, y por tanto no se puede ver como de esa manera. Bien, la historia conceptual nos ayuda a evitar estos peligros. El historiador maneja dos universos conceptuales diferentes. Uno que es, a ver cuánto tiempo, si no le he dado la máquina. Bueno, no sé, ya me avisarán. Sí. Entonces, por un lado los conceptos, cuando hablo de conceptos también podríamos hablar de sentimientos, de emociones, etcétera, que cada vez se estudia más en la historia, por otra parte, de las gentes de la época que estudia, y por otro lado los conceptos, las herramientas que maneja el propio historiador. El problema, como digo, se plantea cuando hay una superposición es decir, cuando muchos términos de la actualidad también se manejaron en aquel tiempo. También me gustaría desarrollar un poco, pero creo que no tengo mucho tiempo, simplemente decirlo. Creo que es importante decir que también los historiadores tenemos que historizarnos un poco a nosotros mismos. Es decir, la historia conceptual ayuda a pensar que la propia historiografía, la escritura de la historia, tiene evidentemente una historia y los instrumentos que utilizamos para comprender el pasado cambian considerablemente con el tiempo. Sí, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, la carrera de Historia, y en esa época, en los años 70, los conceptos que manejábamos, las categorías analíticas, que eran las que se manejaban generalmente en la historiografía más avanzada de la época, pues bueno, manejaba conceptos que tenían que ver con estructuras económicas, con modos de producción, con clases, con ideologías, revolución burguesa, etcétera. Todas estas categorías han envejecido, no es que hayan desaparecido, pero se utilizan hoy día muy poco después del giro lingüístico, giro cultural de los años 80 y 90, y hoy se utilizan otras categorías. Un historiador corriente habla de identidades, de culturas políticas, de memoria, de discursos, de lenguajes, etcétera. Es decir, las herramientas conceptuales de los historiadores han variado considerablemente. Y yo creo que tiene interés también, de vez en cuando, detenernos a reflexionar
sobre la historización de esas categorías profesionales. Otro aspecto que tiene mucho interés ser historizado, creo yo, son las formas en que nos referimos a periodos del pasado. Es muy distinto referirnos a todo lo que estamos precisamente aquí hablando estos 2 días. Podemos llamarlo Revolución Atlántica, como Palmer, ayer decía Chus, de Palmer, Godechó, etc. Podemos llamarlo guerras de independencia, procesos de emancipación, crisis de la monarquía, revoluciones liberales, revoluciones hispánicas. Adelman habla de revoluciones imperiales. Después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar de descolonización, es decir, como aparece la descolonización de la India y de África y tal, entonces se reinterpreta, digamos, las revoluciones de independencia bajo la óptica de ese concepto de descolonización, que probablemente es bastante anacrónico. Bueno, por último, ya voy concluyendo. Bueno, me gustaría subrayar, por un lado, que en la época de las revoluciones hubo un cambio sustancial del contenido conceptual, es decir, hubo muchos conceptos que cambiaron de manera bastante radical, incluso algunos fueron acuñados nuevos, como es el concepto de liberalismo, que nació en esa época precisamente, y que hablaremos un poco luego. Entonces, hay una real, yo creo, una revolución conceptual muy importante que dificulta bastante la comprensión del mundo anterior, lo que se llama antiguo régimen, porque de alguna manera el utillaje que utilizamos nosotros para entender el pasado es heredero, es un legado de las revoluciones de independencia, de las revoluciones liberales. Es decir, básicamente la política de nuestro tiempo maneja conceptos que en una gran mayoría fueron gestados en esa época de las revoluciones. Y por tanto, esos son los conceptos más difíciles de ver, porque siempre lo más difícil es percibir las lentes que uno tiene delante, porque no sé, digamos, reflexionar sobre los propios conceptos que uno maneja se hace especialmente difícil. Por tanto, para concluir, yo diría que demasiado a menudo el historiador se pone a estudiar determinado objeto de estudio, sea la nación o sobre todo los orígenes. Yo creo que hay una fascinación por los orígenes. Los historiadores hemos estado fascinados por buscar el origen de las cosas, de cuándo arrancan las cosas. Me parece que teníamos que ser un poco más modestos y pensar que no, seguramente el concepto de origen, de génesis de algo, no es una buena instrumento heurístico para comprender las cosas, porque seguramente cada origen te lleva a otro y así sucesivamente. Entonces, en muchas ocasiones hay muchos libros que se titulan, yo he cometido ese pecado, el primer libro que publiqué se llama La génesis del fuerismo y trataba de explicar el origen del fuerismo, pero después he ido comprendiendo que era más complicado que eso. Es decir, el problema de los orígenes, como si las cosas existieran y simplemente estuvieran ahí ya gestándose desde antes, ¿no? Los orígenes de la nación, los orígenes de la república, independencia, opinión pública, liberalismo, etc. Y generalmente el historiador corriente, digamos, que no se preocupa mucho por estas cuestiones conceptuales, suele dar por supuesto a la existencia del objeto que estudia. Es decir, no se cuestiona sino que da por supuesto que la nación, la república, la independencia son lo que son. O sea, resultan, digamos, conceptos casi tautológicos, que no hace falta explicar porque todo el mundo sabe lo que son. Sin embargo, esa evidencia yo creo que es bastante falsa y convendría que los historiadores en general se preguntasen, antes de estudiar el objeto de estudio, por la gestación social de esas nociones, cómo se empleaban los términos que va a manejar constantemente como un supuesto. O sea, cómo manejaban el término Estado, el término nación, el término independencia, opinión pública. Eso podría dar una de las claves, no digo que sea la única clave, pero ir a las fuentes, tomarse en serio las fuentes, yo creo que es francamente un consejo bastante bueno para un historiador novel, ¿no? Y por fin, digamos, mi idea en estos años de combate por la historia conceptual es un poco, no trato, digamos, de hacer adeptos en el sentido de un pequeño grupo con un saber esotérico que es la historia conceptual, que es una cosa como muy complicada y que saben solo 4 y tal, ¿no? Yo creo que más bien lo interesante es pensar que todos los historiadores, en general, yo pensaba desde este punto de vista en un famoso ensayo de Paul Veyne, y Paul Veyne dice que la historia básicamente es una actividad intelectual que consiste en tratar de casar, de combinar, de ajustar, de encajar un poco los conceptos pasados, perdidos, con las nuevas conceptualidades del historiador, que siempre son imperfectas, y está tratando, digamos, de comprender un mundo conceptual con otro mundo conceptual. Hay una dialéctica continua, ¿no?
Y en ese sentido me parece que tiene sentido que todos los historiadores, como si Benedetto Croce decía que toda historia es historia contemporánea, en el sentido teleológico decíamos antes, podríamos decir que todos los historiadores deberían ser un poquito historiadores conceptuales. Nada más, muchas gracias.